pero para hablar de estas y otras cosas, saludo al buen Quique Legorreta, nuestro amigo, nuestro compañero, miembro de esta familia sin censura, Enrique Quique Legorreta, periodista independiente y coordinador editorial de Regeneración MX. Querido Quique, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente, muy buenas tardes a ti, al auditorio, a toda la familia sin censura, que por fin estamos celebrando que tras unos castigos, diríamos nosotros censura, que hacemos todo lo contrario aquí en este espacio, ya regresamos al aire en los principales canales. Y bueno, saludo también a Ceci, a Toñita, a Don David allá en Estados Unidos, y aquí escuchando la estatua de Eugenio Derbez que ha sido en las últimas semanas, Vicente, ha sido blanco de varias manifestaciones, desde pintas hasta destrozos y todo eso, y ahora se suma esta de las pancartas. Pues bueno, hay que ver qué sucede, y en el chat tus malquerientes te van a decir que tienes envidia, Vicente, ¿cómo no? No, óigame, no me ponga de sombrero el cartón de Corona, ha de decir Eugenio Derbez. Se ve de chiste, pero bueno, cada quien tiene derecho a manifestarse. Tengo entendido que desde el sábado el maestro Jairo Calixto Albarrán le entró a este tema. Hoy martes se da esta manifestación con pancartas y toda la cosa, y pues en eso queda. Ya no digas la estatua, la glorieta de Eugenio Derbez, pero bueno, así las cosas, mi querido Quique Legorreta. Oye, ¿por qué no hablamos de la oposición rancia de los panistas exhibidos con todo y su doble moral, querido Quique? Así es, iba a hablar en específico de la oposición, que ahorita con el tema de la reforma eléctrica o energética están llevando a cabo pues diferentes acciones para ir en contra de esta posible, pues más que nacionalización, regularización del sistema eléctrico de nuestro país, que desafortunadamente por mucho tiempo se ha visto afectado en esta situación. Aprovecho para hacerles invitación a toda la audiencia que nos visiten el sitio, porque republicamos, mejor dicho, un especial que se diera a conocer en 2013, que publicamos en Regeneración MX en 2013, en el cual advertíamos de la situación que estamos viviendo hoy en día con el tema de la reforma energética y todo lo que conllevó y todo lo que trajo consigo, y sobre todo quiénes son los principales impulsores y los empresarios que, como hoy también se dio a conocer en la conferencia de prensa, pues han sido beneficiados por las empresas extranjeras. Ahí escuchábamos hace rato a Fernández Noroña hablar al respecto, y bueno, hoy pues es evidente que el tema de la reforma eléctrica, energética en el país va a dar de qué hablar, y tenemos que subirnos en ese barco para explicarle a la gente, para que hacerle recordar a la gente lo que en su momento en 2013 y 2014 se llevó a cabo con el tema de la reforma energética de Peña Nieto. Sin embargo, hoy en la mañana estaba escuchando a tu amigo, a tu padrino Ciro Gómez Leiva, entrevistar a Diego Fernández de Ceballos, y ya no quise nada más hablar del tema del PAN en el Senado o en la Cámara de Diputados, o en general la coalición Va por México con la oposición rancia, como me gusta a mí llamarles, porque rancios, porque parecen tíos necios, testarudos, que nada más se dedican ahí a criticar por criticar. En la mañana escuchábamos a Diego Fernández de Ceballos hablar que López Obrador no tiene honor y que él sí tiene sentido del humor, y me parece muy gracioso que diga eso, porque les molesta a la oposición en general, no solamente a Diego Fernández de Ceballos, que se les exhiba, y se les exhiba de fea manera. ¿Por qué fea manera? Porque se les pone en el escrutinio público a través de la conferencia de prensa matutina cómo realmente han actuado todo este tiempo y cómo han sido capaces de llevar sus discursos de odio o de desprecio al presidente López Obrador, porque ni siquiera es al gobierno, es al personaje, es el presidente López Obrador, y en ese momento pues queda muy marcada la situación, ¿no? El día de ayer se presentaban estos tweets de Diego Fernández de Ceballos, en el cual hace alusión a sus mensajes ya todos queriendo generar controversia en redes sociales, que desafortunadamente lo logra porque muchas personas, muchos políticos, muchos personajes que se dicen analistas retomaron sus palabras e inclusive se burlaban de lo que decía Diego Fernández de Ceballos, haciendo alusión de lo que el mismo presidente ha hablado, ¿no? También no podemos dejar de lado el tema de la oposición rancia,
que lleva en el papel los medios y los columnistas. El día de hoy publicaba su cartón Calderón en Reforma una sátira racista, inclusive nuestro amigo Gómez Naredo, que estuvo antes de mí, publicaba en redes sociales ese cartón bastante racista, clasista y, si lo quieres llevar de cierta forma, discriminador hacia diferentes mensajes que llevan a cabo y haciendo burla al mensaje del presidente López Obrador. Pues eso quiere decir que se está molestando mucho las acciones de gobierno. El ejemplo claro también de la oposición rancia es lo que ocurriera el día de ayer con la reunión con John Kerry, enviado por parte de Joe Biden, encargado del tema del cambio climático por parte de los Estados Unidos, y que el presidente López Obrador lo recibió en el sureste mexicano, allá en Chiapas, donde le mostraron todo el tema de la reforestación que se está llevando en el país, porque hay que recordar también, Vicente, la oposición rancia cree que solamente el país es el centro y lo que ocurre en el norte del país. El sureste mexicano, por mucho tiempo, y lo hemos hablado varias ocasiones aquí, ha quedado en el olvido, y hoy, cuando se quiere recuperar toda esta parte para que sea un equilibrio económico, socioeconómico, mejor dicho, de todo el país, que haya una igualdad en este territorio mexicano, pues creen que lo que ocurre en el sureste mexicano no funciona. Evidentemente les ardió, yo diría en esas palabras, lo ocurrido el día de ayer con Joe Kerry. Les ardió o les arde que lo sigan exponiendo en las mañaneras, que la sociedad mexicana que se informa o que se le gusta tomar parte de la información que se genera ahí, porque hay que recordarlo muy bien, y tú lo dejas muy en claro todo el tiempo aquí en el programa, que no nos crean a todos con los ojos cerrados. Siempre hay que ampliarnos la información que hay en el país y de lo que circula también en redes sociales. Evidentemente, estas exhibidas, esta forma de dejarlos en ridículo porque realmente demuestran su doble discurso y su doble moral, les molesta tanto a tal grado que ya solamente se enfocan en querer decir que todo está mal, y las cosas no son así. También hay cosas positivas que se han hecho en este gobierno y que no quieren reconocer, porque reconocer algo positivo de esta administración es darle la razón a López Obrador, y para ellos ser anti López Obrador les deja muchos dividendos, Vicente. Así es. A ver qué dice la oposición, y grábeme, don David, a ver qué dice la oposición, Quique Legorreta, de esto que te comparto. Reyes Arzate, clave en el caso García Luna, se declara culpable de trabajar para narcos. Estados Unidos considera que el ex jefe policíaco es clave para hundir al que fuera uno de los hombres de confianza del expresidente mexicano Felipe Calderón. Los dos ex jefes policíacos mexicanos trabajaron estrechamente, y los fiscales estiman que doblegar al primero facilita el proceso contra el ex colaborador del mandatario panista. A ver qué dicen esos que se quejan del crimen, de esos que se quejan de la inseguridad en estos días, cuando hoy Iván Reyes Arzate, quien fuera uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, se declara culpable en Estados Unidos de conspiración para la distribución de cocaína. Recibirá sentencia en una audiencia que se realizará el 6 de enero del 2022 y podría alcanzar una pena de entre 5 y 40 años de prisión. Reyes Arzate, conocido como La Reina, fue el contacto de México con la DEA y está acusado de favorecer y filtrar información a cárteles de la droga, en particular el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva. Cito: alrededor de septiembre y noviembre del 2016, siendo servidor público en México y a cambio de un pago, estuve de acuerdo en darle a una organización criminal datos que facilitaran la distribución de cocaína, dijo esta mañana Iván Reyes Arzate al juez Brian Cogan, según citó el periódico Milenio. Cito nuevamente: sabía que era un delito lo que hacía y entiendo que la cocaína es nociva, añadió. Declararse culpable garantiza a Reyes Arzate un mejor trato del juez, pero a su vez es una mala, muy mala noticia para Genaro García Luna, quien se dice inocente. Los dos ex jefes policíacos mexicanos trabajaron estrechamente y los fiscales estiman que uno servirá para doblegar al otro, mi querido Quique Legorreta. Es que, Vicente, eso ya pasó.
Es que tú no quieres entender que eso ya pasó, ya no sirve ahorita. Lo de hoy es toda la culpa es de López Obrador. Ya eso ya pasó, eso ya no existió, nunca ha existido. Con Felipe Calderón nunca pasó eso. Ahí están los tweets que comprueban que no es así. Nótese mi sarcasmo, dirías tú. Y es evidente, Vicente, que no van a decir nada. ¿Por qué? Porque están tan enlodados con este tema que no van a decir nada de lo que ocurre con el caso de García Luna, porque no les conviene. ¿Cuántos involucrados que no se sabe hay ahí dentro del tema de García Luna y con Calderón? ¿Cuántos no se han visto beneficiados de estas acciones y que hoy, a pesar de que la justicia en Estados Unidos es el que está llevando a cabo todo el tema de juzgar a García Luna y que solamente es el gobierno estadounidense el que se está encargando de ejemplificar y exponer los tentáculos, porque es así, los tentáculos que tuvo García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, pues es evidente que no van a decir nada. ¿Por qué? Porque sería darle la razón a López Obrador. Volvemos al punto inicial. Darle la razón a López Obrador es darle todas las facilidades para que los exhiba y los deje en la lona y los deje ahí llorando como lo han hecho en los últimos años, porque no tienen nada que exponer. Ellos dicen que dejaron a un México limpio, puro y progresista desde no vamos hasta de 40 años. En los últimos 18 años, de 2000 a 2018, ellos dejaron un México muy bonito y la realidad es distinta. La realidad es de que gracias a este problema de inseguridad que se atacó como borolas, literalmente, como borolas ahí, a atacar el problema de la inseguridad con el tema de declarar la guerra al narcotráfico, pues obviamente no van a decir nada. ¿Por qué? Porque van a salir embarrados. Y si dicen algo, van a decir que la culpa es de López Obrador, porque hoy las cosas son diferentes y hoy las cosas son más violentas y los números dicen lo contrario. Pues sí, citando al maestro Jesús Demos, pues hoy no se maquillan los datos y eso hay que reconocerlo también. López Obrador no está ocultando la realidad del país como lo hacían los gobiernos pasados. Evidentemente las cifras van a estar así en alerta. ¿Por qué? Porque se está atendiendo la situación. ¿Y cómo se atiende la situación? Volvemos a las raíces. Y como bien lo decía también el abogado Gutiérrez Priego, pues no entienden el concepto de los abrazos y balazos. ¿Por qué? Porque no es nada más decir que no se va a atacar con la policía. Más bien es un ataque a estos grupos delictivos desde la raíz, desde el tema de dinero, desde atacar las problemáticas sociales que vive muchos estados de la República, los más pobres, por decirlo de cierta forma, para que no sean parte de estos grupos delictivos. Entonces, no van a decir nada, obviamente no van a decir, porque decirlo sería, o uno, enlodarse y quedar marcados, o dos, darle la razón a López Obrador para que él mismo los exhiba y exhiba su doble discurso, Vicente. Claro que sí. Oye, Quique, a ver, ¿en dónde te apoyan? ¿En qué trincheras? ¿Cómo te seguimos apoyando? La gente que está conectada en Sin Censura. Oye, pues sí, invitarle a toda la gente aquí de Sin Censura, como siempre, agradecerles su apoyo en redes sociales, que nos sigan en Twitter, Facebook e Instagram, @Regeneración MX en Twitter, Regeneración MX en Facebook, Regeneración MX en Instagram, en nuestro canal de Telegram, ya somos más de 800, sigamos creciendo esta gran comunidad ahí en Telegram, en @Regeneración MX, ahí búsquenos, ahí estamos compartiendo la información y todos ahí pueden platicar y dialogar y exponer sus ideas, sus mensajes de lo que ocurre en nuestro país y sobre todo nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a seguir creciendo esta gran plataforma que es YouTube. Recuerden, ya lo vimos ahorita con nosotros aquí en Sin Censura, toda la campaña que se está llevando a cabo en redes sociales para purificar las malas palabras en YouTube. Ayúdenos a que sigamos creciendo los demás canales, no solamente de Regeneración, que es un espacio para que todos puedan participar, sino también los demás canales que ya tenemos aquí en Sin Censura y los demás canales de esta gran familia que conforma de colaboradores de Sin Censura aquí en el canal de YouTube. Así que ayúdenos a todos a seguir suscribiéndose y compartiendo nuestros contenidos y las redes de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter y soy Enrique Lego en Facebook. Ahí me pueden buscar en la página, en mi fanpage ahí en Facebook, para que sigamos con la conversación, diría el buen amigo de Vicente Serrano, Joaquín López Dóriga. ¿Cómo no? Pórtate bien, Quique Legorreta, si no también te voy a poner tu estatua allá en Acapulco, verás. Un abrazo, Quique, cuídate mucho, buenas tardes.